amigos, amigas, fans, followers, everything, every time, everywhere, and everyone. Gracias por acudir a mi canal SAM, acrónimo de salud mental. Entonces yo os tengo preparada una presentación que, bueno, de alguna manera pues he titulado con esta pregunta de base que vehiculará todo este vídeo. La pregunta es la siguiente: ¿las drogas ilegales son malas y los psicofármacos legales son buenos? Repito, ¿las drogas ilegales son malas y los psicofármacos legales son buenos? La dualidad entre drogas legales e ilegales, buenas y malas, recetadas por psiquiatras y traficadas por camellos o mulas, también llamada maniqueísmo, promovido por el líder religioso Mani en el siglo III después de Cristo, se exacerba por los norteamericanos que buscan el mito de la pastilla de la felicidad. Divide entre buenos y malos, héroes y antihéroes, legales e ilegales, cualquier fármaco o droga que tiene principios psicoactivos que no son inocuos ni en uno ni en otro caso. Sin embargo, se nos venden como distintos, hasta que quienes dudan de lo que es bueno o malo mezclan unos y otros, causando males irreparables en la salud mental de muchísima gente diversa. Por lo tanto, llegados a este punto, yo hago esta afirmación que la podéis tomar, la podéis cambiar, la podéis hacerla vuestra o no, o la podéis rechazar, lo que queráis. Las drogas son a los psicofármacos lo que la psiquiatría es a los camellos. A mi entender, claro, también podríamos cambiar el orden de las cosas y diríamos: las drogas son a la psiquiatría lo que los psicofármacos son a los camellos. Y bueno, pues también razonaría. Sin embargo, hay otra forma de verlo, que sería que los psicofármacos son a la psiquiatría lo que las drogas son a los camellos. Y también podríamos reformarla, mezclarla y buscar otras combinaciones posibles, que serían, por ejemplo, las drogas son a los camellos lo que los psicofármacos es la psiquiatría. Vamos a repetirnos una y otra vez con diferentes fórmulas, pero básicamente es lo mismo. Drogas y psicofármacos son lo mismo. Igual que psiquiatría y camellos básicamente son lo mismo, con diferentes grados de legalidad y de validez y de consideración de bueno y malo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia y a continuación os pasaré unas diapositivas en las que, esquemáticamente veis mis apuntes acerca de esto que acabo de introducir. Paso a definir bien exactamente qué es el concepto drugs en inglés, en English. Drugs. Drugs en inglés son fármacos. En español son fármacos. Y drugs, de aquí deriva drugstore, que sería un drugstore. Un drugstore en inglés americano estaríamos hablando de almacén de fármacos. Un almacén de fármacos en inglés americano es una drugstore. ¿Y qué es lo que el equivalente a ese almacén de fármacos que es drugstore en inglés americano? Pues es la típica y tópica farmacia española de toda la vida. Tú, cuando vas a una farmacia española, vamos a decir europea o de cualquier parte del mundo, la farmacia, ¿qué tiene la farmacia? Drogas. Para los ingleses, entendiendo. ¿Y qué son las drogas para los ingleses? Pues tanto drogas legales como ilegales. Fármacos generalmente. Fármacos, fórmulas químicas, pastillas, comprimidos, productos químicos diversos, fórmulas.
Llegados hasta aquí, tenemos que entender que estamos planteando esta pregunta. ¿Drugs en inglés americano son drogas en español? La respuesta es sí, son drogas en español. Drugs en inglés americano y drugstore, que son las farmacias americanas, ¿son drogas en español? Sí. ¿Son farmacias, drugstores? Sí. La respuesta es sí. A partir de aquí, entendemos que los fármacos, aquí en España, tal como los conocemos, ¿son drogas en Estados Unidos? Sí, son drogas. Son drogas. Vamos avanzando. Entonces, en esta diapositiva podéis ver cómo el primer consumidor de psicofármacos del mundo, el primer consumidor es Estados Unidos de América. Estados Unidos. Y el segundo en ese consumo de psicofármacos en el mundo es el Reino de España. Así claro. Porque España mira mucho hacia América y se refleja en los americanos y en la psiquiatría americana y también en las drogas americanas, ¿no? Por decirlo. Entonces, España, que es un país de Occidente, de Europa occidental, vamos a decir, mira mucho a Estados Unidos y Estados Unidos es su referente. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Pues se consumen muchos psicofármacos y España se refleja en esa realidad americana, norteamericana, en la que también se consumen muchos psicofármacos y por eso España coge el ejemplo de los americanos, norteamericanos concretamente. Entonces, haremos una división y citaremos algunas características de lo que son psicofármacos o drogas legales, por un lado, y por otro lado, lo que son drogas psicoactivas ilegales, por otro lado. Vamos a hacer un repaso de qué características principales tienen las drogas legales. Pues bien, las drogas o psicofármacos legales principalmente son recetadas por médicos o psiquiatras. Son respaldadas por las leyes, es decir, están institucionalizadas. Luego, tienen efectos psicoactivos. ¿Qué significa que tienen efectos psicoactivos? Que el medicamento, la fórmula, digamos, química que hay detrás de ese psicofármaco, tienen principios activos que afectan las capacidades cognitivas, comportamentales, etcétera, de las personas. Por lo tanto, tenemos que decir que los psicofármacos o drogas legales no son inocuas. No lo son, no son inocuas. Y pueden causar daños irreparables en la salud mental de muchísimas personas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pasamos al otro lado. A las drogas psicoactivas ilegales, vamos a decir. Las drogas ilegales. ¿Y qué son las drogas ilegales? ¿Y qué caracteriza las drogas ilegales? Pues que se mueven en el mercado negro, fuera de la legalidad. ¿Qué otra característica tenemos? Que son perseguidas por la justicia, la policía, los gobiernos de todo el mundo, o de la mayoría de ellos. ¿Qué más? Pues que igualmente esas drogas ilegales que se mueven en el mercado negro y que son perseguidas y que no son legales, tienen efectos psicoactivos. Evidentemente que tienen efectos psicoactivos, no siempre negativos, pero más a menudo de lo que se desearía, son más perjudiciales que no beneficiosas. Por lo tanto, tenemos que decir, disculpad, que las drogas ilegales no son inocuas. No son inocuas, igual que los psicofármacos legales. Y por lo tanto también, y sobre todo, pueden causar daños irreparables en la salud mental de muchísimas personas alrededor del mundo, sean quienes sean. Bueno, pasamos de diapositiva y vemos entonces que fármacos equivale a ¿qué? A drogas. Si entendemos que fármacos son drogas y drogas son fármacos, entenderemos el kit de la cuestión, el propósito de este vídeo que me dirijo
a un público que igual desconozco, pero igual tiene criterio. Quizás me pueda corregir si me equivoco, ¿no? Pero así a grandes rasgos, ¿eh? Por lo tanto, fármacos o drogas, digamos que forman parte, podríamos dividir en dos grandes grupos, que son las legales, los fármacos o drogas legales, y los fármacos o drogas ilegales. ¿Qué podemos encontrar? Disculpa la voz, que estoy un poco ronco. ¿Qué podemos encontrar dentro de los fármacos o drogas legales? Pues psicofármacos legales del tipo de ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, litio, relajantes musculares, etcétera, etcétera. Disculpad. Y dentro de esos fármacos o drogas ilegales, ¿qué puedes encontrar? Pues aquí una serie de drogas ilegales que son psicoactivas, como la cocaína, la heroína, el cannabis, el LSD, ácido lisérgico, estupefacientes, ácidos, narcóticos, tripis, farlopa, etcétera, etcétera, en un lenguaje abundante asociado a todas esas productos químicos que se escapan de la legalidad porque no están regulados por ley y evidentemente pueden causar mucho y mucho daño. Por lo tanto, y pasando de diapositiva, tenemos unos psicofármacos que cualquier persona entendería como buenos y otras personas entenderíamos como malos. Vamos a ver que estos psicofármacos que son buenos y malos, ¿en qué se caracterizan? Los psicofármacos buenos serían aquellos que son ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, litio, etcétera, que son recetados legalmente en consultas, ya somos profesionales de salud mental como psiquiatras u otro tipo de médicos y que pertenecen a la legalidad, a la institucionalización de esas fórmulas químicas. Están institucionalizadas, son legales, recetadas por psiquiatras, entran dentro de la ley y son buenas. Sin embargo, tenemos al otro lado esos psicofármacos que son malos. ¿Y qué son los psicofármacos malos? Pues la farlopa, los narcóticos, los tripis, la hierba, los ácidos, los polvos, etcétera. Todas esas fórmulas químicas, todas esas sustancias que son consideradas malas y con las que trafican camellos, mulas y consumen pues, ciertas personas y que forman parte del ámbito de lo que es ilegal. Los psicofármacos malos, las drogas malas son ilegales. Ambos tienen efectos psicoactivos y ambos, tanto buenos como malos, no son inocuos para la salud mental porque tienen principios activos. Esa dualidad de buenos y malos nos lleva a pensar en una película de buenos y malos, de héroes y antihéroes. ¿Y qué concepto técnico explica esto? Esto de buenos y malos, héroes y antihéroes, legal y ilegal. ¿Qué concepto técnico lo cuenta, lo explica, lo desarrolla mejor? Es el concepto de maniqueísmo. Maniqueísmo. Y para referirme al maniqueísmo tendré que pasar de diapositiva. Aquí tenéis una diapositiva más o menos explicativa de lo que es el maniqueísmo, que básicamente, pues resumiendo mucho, se basa en una filosofía que divide el bien del mal. El bien es lo correcto, el mal es lo equivocado, lo incorrecto, lo ilegal. El bien es lo legal, el mal es lo ilegal. De maniqueísmo deriva maniqueísta, que sería el adjetivo, ¿no? Y ahí sí que hay diferentes interpretaciones. Maniqueísta podría venir de manes, que manes es un concepto del latín, que es un mito romano que nos lleva a pensar en las almas de seres queridos que han muerto. Sin embargo, ese maniqueísmo no se refiere a Manes, ese mito romano, sino a Mani. Mani. ¿Quién era Mani? Mani, pues en el siglo III después de Cristo, fue un líder religioso fundador del maniqueísmo, que engloba creencias, religiones, etcétera, como el gnosticismo, el dualismo, el zoroastrismo, el maniqueísmo, los cátaros, etcétera.
Y mani, por sí mismo, el concepto mani tiene que ver con un significado que es joya, significa joya mani. Sin embargo, era el nombre de este filósofo del siglo III después de Cristo. Vamos a ampliar un poco esta información en la siguiente diapositiva. Tenemos el maniqueísmo como esa dualidad entre lo que está bien, entre lo que es bueno, lo que es legal, lo que es correcto y lo que es saludable. Aquí, simplificando mucho, sería el bien, ¿no? El bien, lo bueno, lo legal, lo correcto, saludable, es una vertiente de ese maniqueísmo. Y por otro lado, lo contrario sería lo malo, el mal, lo ilegal, lo incorrecto y lo insalubre. Entonces, si hacemos esa división así muy simplificada y muy esquemática, pues teníamos el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal, lo correcto y lo incorrecto, lo saludable y lo insalubre. Y ahí tendríamos esa dualidad, esos polos opuestos en los que nos movemos. Esa dualidad en que lo correcto son los psicofármacos o drogas legales que recetan los psiquiatras y la psiquiatría. Sin embargo, lo incorrecto sería esas drogas psicoactivas ilegales con las que trafican o consumen camellos o mulas y evidentemente también consumen mucha gente diversa alrededor del mundo. Y nos movemos en ese maniqueísmo, en esa dualidad de lo bueno, lo malo, lo que está bien y lo que está mal, lo ilegal, lo legal, lo correcto, lo incorrecto, lo saludable y lo insalubre. Y lo correcto serían la psiquiatría, lo incorrecto serían los camellos. Ahí está, resumiendo mucho. Por lo tanto, vamos desarrollando el tema y llegamos a esa dualidad en la que lo que es ok, lo que es correcto, lo que suma son los psicofármacos recetados por médicos o psiquiatras y que son buenos, en apariencia tienen que ser buenos. Y esa otra polaridad, esa otra dualidad, ese otro extremo que son las drogas ilegales, que son incorrectas, que no hay que tomarlas y que restan, con las que trafican camellos y mulas y consume gente muy diversa, de diversas procedencias, orígenes, etc. Y que son malas. Por lo tanto, ahí está la dualidad en que mucha gente se mueve, en que los psicofármacos recetados por psiquiatras son buenos y las drogas que trafican camellos son malas. Sin embargo, esas drogas buenas y esas drogas malas, esos psicofármacos buenos y esas drogas malas, todas, tanto las buenas como las malas, tanto las legales como las ilegales, tanto unas como otras, todas son drogas o fármacos, todas son drogas psicoactivas o fármacos psicoactivos que tienen el potencial de causar daños irreparables en la salud mental. Muy a pesar de lo que digan y muy a pesar, entiendo yo que habrá psiquiatras y habrá profesionales que me contradecirán y evidentemente personas que se toman psicofármacos dirán, no, pero a mí me va bien. Evidentemente, claro, sí, porque en teoría son buenos, pero sin embargo tienen ese potencial de causar mucho mal, mucho daño y un daño a veces muy irreparable y auténticamente pues muy nefasto para la salud. Por lo tanto, ya terminando ya con la presentación, pasamos a esta última diapositiva en la que vemos esas drogas que tienen efectos psicoactivos. Esas drogas, digamos las psicofármacos o drogas, fármacos o drogas, que tienen efectos psicoactivos y que pueden ser las buenas, que se caracterizan por ser legales, del psiquiatra y saludables, con interrogante, son saludables, eso lo dejo ahí en el aire, y las malas, que son ilegales, que las distribuyen camellos y mulas y que son insalubres, pregunto, ¿son insalubres? Bueno, quizás sí, quizás no. Quizás sí o no, sean buenas unas, malas otras. Sin embargo, tanto las drogas buenas como las malas tienen principios activos. ¿Qué significa ese principio activo? Pues básicamente que tienen efectos en la cognición, atención y memoria, el comportamiento y muchas cosas más asociadas a las personas. Y llegados hasta aquí, pues tengo que deciros que esta presentación ha llegado a su fin. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Os quiero a todos, todas
y todos, igual que me quiero a mí mismo. Gracias, hasta luego.